Hola, ¿qué tal? Yo soy Dafne, yo soy originaria de la zona Volcanes. El día de hoy nos estamos tomando un cafecito aquí en Tulpa Café. Y pues yo principalmente me dedico al teatro en esta zona, pero el día de hoy estaré aquí conduciendo este hermoso proyecto que es Volcanas Podcast, junto con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ara, soy igual originaria del Estado de México, de la zona Volcanes, específicamente en esta zona de Ameca, Uzumba, Tepe. Y pues yo actualmente me dedico a maquillar, soy maquillista y también soy emprendedora. Y también bienvenidos a este nuevo espacio que estaremos creando juntes, llamada Volcanas Podcast. Y Y el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas y voy a empezar a presentar a una de ellas y después ellas también irán ahondando en su trayectoria y demás. Tenemos aquí a Bri. Bri. Bri también es originaria de Atlautla, de Estado de México. Ella se ha interesado académicamente en la sociología, en el derecho, en los derechos humanos. Entonces, por ahí va su formación académica y su interés en temas feministas y también en temas de activismo en esta zona están muy latentes y eso ha sido por más de 6 años, no sé, bueno, ya los contarás tú. Y pues a grandes rasgos, ella es una de nuestras invitadas el día de hoy. Y aquí a mi lado está Jos, que Jos es igual originaria de esta zona Volcanes. Ella además es antropóloga por la UNAM y también actualmente es solidaria en la búsqueda de personas desaparecidas, además de que actualmente es activista de la zona y también cofundadora de la colectiva Yo Asigo. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema, me parece muy importante en nuestra sociedad y tiene que ver con el activismo en esta zona volcanesa. Entonces, si quieres empezar, Bri, a contarnos un poquito cómo te fuiste acercando y cómo concibes la idea del activismo también. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas, muy contentas de participar el día de hoy aquí. Creo que va a ser un proyecto que pues va a tener muchísimo alcance. La verdad. Ay, Ojalá que sí. sí. Manifestemos que sí. Me empecé a acercar un poquito al feminismo desde los 15, 16 años. Yo tengo esa noción, pero justamente era como de lejitos, ¿no? El quizá leer, el ver algunos videos, el tener como este interés. Pero pues conforme fui creciendo, fui adentrándome un poquito más. Entro a los 18 a la UAM en Xochimilco. Entonces ahí conozco el comité feminista de la UAM. Y justamente fue como que un boom, ¿no? En mi vida, porque abrió muchos aspectos, muchos sentidos en lo general y pues también en el feminismo, ¿no? Ahí fue donde me capturó por completo y donde dije, esto me gusta, esto está bien y quiero adentrarme más. Entonces acudí a la marcha del 2020, que ha sido una de las marchas pues más grandes en toda la historia de la modernidad de América Latina. Fueron más de 125,000 mujeres. Entonces yo voy con el comité de la UAM y fue algo pues que me movió todo sentido, ¿no? Me impactó muchísimo, me traspoló a muchas cosas, situaciones que creo que muchas mujeres hemos vivido. Entonces ahí fue donde pues todo mi sentido, todo mi perspectiva empezó a cambiar, ¿no? Y pues justamente a partir de esto, más adelante yo al regresar en pandemia a mi comunidad, a Tlautla, hubo un caso que me consternó mucho, que fue un infanticidio. Este infanticidio se da en la Mecameca, en San Pedro Nexapa. Y cuando se da este infanticidio, pues a mí me movió mucho, ¿no? Porque justamente fue cometido por su propio abuelo. Entonces fue como, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué no están haciendo nada? O sea, creo que debería de haber una indignación social tremenda, ¿no? Pero no estaba pasando. Entonces fue en ese momento donde pues dije, yo quiero traspolarlo de la ciudad aquí, ¿no? Yo veía las marchas y veía los movimientos y demás, y yo decía, yo quiero esto aquí en la zona. Justo una amiga, yo le comenté esta situación y me dijo, bueno, pues puedes hacerlo, pero primero tienes que consultarle a las familias si están de acuerdo, porque pues no puedes llegar y decir o tomar una imagen, porque al final de cuentas muchas familias quizá no quieren que se hable, ¿no? De esos casos. Fue como pues me atreví a lanzarme a San Pedro
y a conocer a las familias bueno, en este caso a la familia de esta pequeña, y me dijeron que sí, que pues querían que se hiciera algo, que se nombrara, que hubiera justicia. Y algo muy curioso fue que esa misma familia me dijo que había otro caso de otra muchacha que habían matado, que si no los quería visitar. Entonces me quedé así como, pues impactada, ¿no? Les dije que sí, me llevaron con ellos y ellos eran los papis de Dulce Karen Parescondi, ya fue víctima de feminicidio, y igual en San Pedro Nechapa. Entonces, ahí fue donde pues ya ¿En qué año? fue en el año 2020, 21 aproximadamente, más o menos. Ajá. Entonces ahí fue donde ya decidí pues meterme de lleno y también el involucrarme ya por completo. Así es. Ahora, ellos quisieras compartirnos un poco de ti. Pues sí, pues yo soy de Tepetlixpa, de acá, un ladito vecinos. Yo pues empecé a más o menos integrarme al activismo, no formalmente, pero sí a tener una noción cuando ingresé a CCH, que pues... ¿Y CCH Oriente? CCH Ah, yo Oriente. también. Pues yo estuve ahí y me fui a vivir solita desde como los 15, que es cuando entras a la prepa. Y una vez estando ahí, pues uno ve muchas cosas, ¿no? O sea, creo que hay que estar, que es muy normal que uno siendo de pueblo y de repente se va a la ciudad y ves como todo este mundo. Sí, hay un Y sí cambio. te abre los ojos bien grande porque pues uno está acostumbrado a un contexto, una cultura muy diferente, ¿no? Y de repente ves y es como ver todo lo que hay y todo lo que también no hay. Entonces Claro. creo que eso fue mucho de lo que me pasó. Pero formalmente ya cuando pasa la pandemia y no pude asistir a las marchas de la Ciudad de México, mi hermana y yo pues estábamos en mi casa y dijimos, bueno, o sea, es 8 de marzo y ¿por qué no está viendo nada acá? O sea, como que sí se nos hizo muy, muy así, dijimos, pues hay que hacer carteles y salimos a pegarlos con el engrudo en todas las calles del pueblo y eso hicimos. Salimos con cartelitos y los fuimos a pegar al pueblo así como con consignas de amiga, si te pega no te ama, o sea, como mujer fuerte, libre y valiente, o sea, como muchas consignas de alentamiento. Y cuando lo estábamos haciendo, pues sufrimos la policía nos empezó a seguir, o sea, éramos las mayores criminales. Claro. Y fuimos con cartelitos y todo. Primero solo fue Durex. Y al día siguiente dejamos los cartelitos y la policía llegó y los arrancó. O sea, los arrancó de las letras, los arrancó de donde está el templete en el centro. Y nos quedamos así como... Y pues sí nos movió mucho porque dijimos, bueno, o sea, no estamos haciendo nada, no estamos criminalizando nada, pues es iconoclasia, no estamos dañando el patrimonio, como diría. Sí, total. Y entonces decidimos que mejor íbamos a pegarlos con el grudo al día siguiente. Nos comunicamos con los periódicos y lanzamos así como notas de policía, arranca nuestros carteles y así. Nos ayudó, salió una nota en el Amaqueme. Ajá, Bueno, para quienes nos escuchan y no son de aquí, la Maquemi es como el periódico regional, ¿no? regional. Entonces mandamos mensaje y todo, pues diciendo que era lo que nos había pasado y afortunadamente hubo respuesta. Sacaron un artículo y nosotros fuimos a Palacio Nacional a tomarle fotos de que allí estaban nuestros carteles tirados en los botes de basura de Presidencia. Y pues esas fotos fueron las que salieron. Y al día siguiente fuimos a pegarlos con engrudo en la noche, salimos y los fuimos a pegar por las calles. Ella no fue con Durex, o sea, ya fue algo como más seguro. Decidimos no quedarnos calladas porque muchas veces pues eso pasa, ¿no? Te quedas callado y te apaga la chispa, pero pues, bueno, pues algo tiene que haber, ¿no? Claro. Afortunadamente pues después conocemos a Bri y trabajamos en paralelo, pero después ya nos unimos y pues ya fue un trabajar más grande, también en camino con Aranza, con Karen, así poco a poco se fueron tejiendo las redes. Y del lado de mi carrera, pues yo entré a antropología porque pues a mí me encanta la cultura, me encantaba saber de todo y llevaron una plática para saber a qué especialidad entrar y entonces fue un antropólogo forense que me invitó a en ese entonces Brigada Nacional de Búsqueda que todavía se hacían por allá en 2019. Okay. Y entonces fui y conocí el contexto, me movió mucho, me llenó mucho, me tocó mucho el corazón y decidí que
que iba a escoger esa especialidad. Entonces, cuando yo entré a la especialidad, yo ya iba con una noción de que las familias, las familias, las familias. Y entonces, pues, me agarré con media academia y todo, porque creo que la academia forense de la antropología y en general la antropología es muy blanco y muy salvador. Sí, Y para total. mí siempre ha sido mucho de que las familias primero, y no se puede hacer nada sin las familias porque pues ellas llevan 20, 30 años buscando. Ellas formaron las leyes que hoy en día están presentes, las comisiones, gracias a todas estas situaciones que han habido, es que están presentes estas cosas como para venir a quitarles la voz y desestimarlas, a que no se conoce solo por empirismo, lo que ellas llevan haciendo muchos años y que ellos lo quieran venir a avalar con una carrera. Sí, ¿qué onda? Entonces, pues yo así, y poco a poco fui avanzando, después me uní a otros grupos, y así me especialicé en huesos fragmentados y luego en huesos cremados, y ya empecé con la Defensoría de Derechos Humanos. Y así poco a poco. Ahorita bueno, no recientemente, pero ya formalmente formamos un grupo que brinda asesoría jurídico-legal, forense, de antropología, enfermería, psicología, más holístico, conformado de la mayoría de solidarios, pero también de muchas familias que buscan. Se llama Ponte en Nuestras Botas. Pues actualmente operamos en Baja California, en Nayarit, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Súper. Entonces, pues, ahí tratamos de hacer más o menos, pero pues sí, es complicado. Seguro. Algo que me hace mucho ruido como con esto que nos mencionan de sus historias es cómo hay este intercambio o como encontrar cierto conocimiento en otro lugar, pero pensar en nuestras comunidades, ¿no? O sea, como llegar a estos otros sitios, a la UAM, a la UNAM, a esta cosa de la ciudad, ¿no? Como centralizado como es este país, pero pensar también en eso, cómo lo vivimos en nuestras regiones, ¿no? Creo que eso es, así tiene consigo una grandeza como muy, de mucho valor, y creo que ambas están compartiendo como esto, ¿no? Entonces eso como que me significa mucho, y también esta cosa de las acciones que identifican que fue el momento, ¿no? O sea, como esto que dices, así me lancé a San Pedro, hablé con estas familias y algo cambió, ¿no? Y esto también de cuando decido lanzarme a Tepe y en el centro y poner estas cosas, que tiene que ver también con una necesidad que una tiene, ¿no? De repente, pienso. Y Sí, o sea, sí, igual pienso muchísimo en que este tema es justo algo que me apasiona, bueno, que creo que a todas las que estamos aquí nos apasiona muchísimo, nos atraviesan también muchas cosas, muchos sentimientos que ahorita vamos a ir abordando, y justo también recalcar esta importancia y cosa que admiro de ambas, que es este activismo justo aquí en la zona, porque pues bien sabemos que falta muchísimo trabajo todavía por hacer. Es algo sumamente necesario, y qué bueno que empezamos, ¿no? Porque recuerdo justo igual cuando colaboré con ustedes, que fue al inicio, al mero inicio, que sí fue algo como muy fuerte y que sí creo que cambió un antes y un después aquí, porque era algo que no se hacía o sea, no se hablaba, no había marcha, nada, nada. Entonces, igual pues vamos a ir abordando, ¿no? Diferentes temas. sí, a mí eso me significa un montón porque la zona de volcanes es muy, muy amplia, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, aquí son más de este lado, yo soy de San Rafael, y justo también había esta necesidad de decir, bueno, estoy marchando aquí en la ciudad, ¿no? Y cuando ocurrió Ayotzinapa también estoy aquí en la ciudad, ¿no? Pero también hay cosas en mi comunidad que me mueven, ¿no? Y pues la vida nos va justo, nosotras también vamos construyendo nuestros caminos para tejer estas redes que decimos, ¿no? Pero sí, sin duda, o sea, pienso en una Dafne mucho más chica, y sí había una cosa de decir en dónde estoy colocando mi energía, en qué batallas, ¿no? En dónde me gustaría accionar más, ¿no? Esto, yo recuerdo alguna vez también tener algo muy parecido con lo del 8M, en donde pues aquí no identificaba como una marcha, ¿no? Como en un lugar, quizá también porque no me informé, no sé, pero o sea, la marcha que fue en la ciudad, que además es con mis amigas, porque uno al irse a la ciudad también generas muchos vínculos allá,
¿no? Y de repente también sueltas un poco el cuidado de los vínculos acá, ¿no? Entonces ya de repente tienes como más compas allá y así, como que todas tus compas van a una marcha y yo decía, bueno, pero aquí entonces yo que tengo una necesidad de hacer algo, ¿no? Y bueno, en ese momento como que me armé yo hago teatro, ¿no? Entonces un taller de teatro en ese momento que era como justo explorar eh, pues nuestro ser mujer desde una postura en la que también cuestionemos el contexto que nos rodea, ¿no? Y entonces, pues eso como que me resulta muy importante en cómo resonamos siempre, ¿no? Como una con otra y cómo también quienes hay, en este caso como ustedes, que toman esas iniciativas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar sobre y profundizar un poco en los retos que han tenido como desde los inicios de este activismo en esta zona. Pues creo que ha sido bastante la indiferencia de la comunidad, también ese señalamiento tan directo en muchas situaciones, pues también pudiera ser como, pues este reto, ¿no? De consolidar algo que nunca ha estado, ¿no? De darle como esta forma y esta fuerza que actualmente tiene. Creo que ha sido algo, pues muy difícil, algo que en muchas situaciones y ocasiones, pues ha afectado mucho. Yo puedo hablar desde lo personal, no sé yo, pero pues por ejemplo yo a mí hubo un momento en donde me afectaba mucho el tener este acercamiento tan directo con las familias, porque justamente me cargaba de muchas emociones, ¿no? Que a veces no sabía cómo procesar o cómo lidiar con ellas. Entonces, tomé terapia psicológica y poco a poco fui, pues, traspolando esto de la mejor manera, porque justamente cuando empiezas a adentrarte en el activismo de forma tan directa y tan constante, pues sí hay una sobrecarga, ¿no? En todo sentido, tanto física, emocional, psicológica, económica también, porque muchas de las actividades que hemos venido haciendo, pues siempre han sido desde nuestros bolsillos, ¿no? O pues justamente de ocupar todo el tiempo destinado con la finalidad de que se lleve a cabo. Creo que también la población en general de aquí de la zona, bastantes han sido pues muy machistas, muy misóginos, han habido señalamientos muy directos, ha habido una persecución también en este sentido pues político inclusive, político en el sentido del poder que ya se encuentra y también policial, ¿no? Entonces creo que esos sí son retos que pues nos ha costado lidiar con ellos y saberlos afrontar y sobrellevar también. Entonces a veces también yo veía las notas que llegaban a subir de las actividades y ver los comentarios era como de... Está bien denso, ¿no? Todo sí, lo que comentan. muy Sí. denso, ¿no? O sea, desde los peores insultos que se puedan imaginar, Sí. desde el comentario más hiriente, ¿no? Y no solamente al movimiento, sino que si tú hablabas de un caso en específico, a las víctimas, el atacarlas, el revictimizarlas, el denigrarlas, o sea, yo los veía y sí me llenaba de mucha impotencia, ¿no? Sí, claro. Porque decía, ¿por qué no entienden por qué se está haciendo esto? ¿Por qué no puede ser empático? Y justo, ¿por qué crees que hacen ese tipo de comentarios? ¿Es que por la ignorancia, porque algo les está reflejando, o sea, Por la cultura. Yo creo que es mucho por la cultura que acá se ha formado durante mucho tiempo y que digamos que es la cuna de acá en zona volcanes y bueno, en general gran parte de México es la cuna de que mujer trabaja sometida, hombre proveedor y eso termina reflejando a lo largo de muchas generaciones, mucha represión, mucha como impotencia, cosas no trabajadas. Pero la verdad es que la gente sí es muy cruel y creo Sí. que también o sea, mucho de lo que dijo Bri, yo también lo experimento y lo comparto y mi hermana también, no está acá, pero pues mi hermana es, junto con mi hermana lo formamos igual y sí había veces que sí, pues nos juntábamos las dos y sí era como, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, como, ¿y ahora qué hacemos? Pero creo que algo muy cierto es que una vez que entras ya no sales. O sea, yo siempre he pensado eso, que cuando entras en el activismo ya no sales porque ya no puedes ser indiferente ni voltear a otro lado. Y, y todas las cosas que pasas y vives te terminan, pues sí, calando mucho a nivel personal, pero también quieres ayudar. O sea, ese sentimiento de querer ayudar, querer ayudar, querer ayudar y ver que otras personas a lo mejor
no lo notan y te voltean la cara, sí te desanima, pero también ver esas pequeñas chispas que se van prendiendo y que son como velitas que vas encendiendo y que se mantienen, unas decaen, pero luego vuelven a prender, y así en personas, pues sí, también te llena como persona, pero yo lo veo mucho como de, bueno, el movimiento va a seguir, o sea, uno lo impulsa y a lo mejor trata de compartir ese conocimiento, porque creo que es mucho eso. O sea, también mucho tiene que ver con que las mujeres piensan de la zona que es algo normal el vivir ese tipo de violencia, ese tipo de cuestiones, em, pero que también el traer este tipo pues incluso pláticas, me acuerdo que en algún momento mi hermana y yo nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces nos acercamos al DIF y pedimos que bajaran charlas de información, o sea, para darlas a los niños, o sea, niños en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Pedimos charlas para que las hicieran. Dijeron, es que no conocemos a nadie. O sea, nadie que las pudiera dar, y dijimos, pues si nos dan el espacio, nosotros las damos. Y fuimos, pero fue un shock también muy grande el ver como muchas niñas sí se interesaban, pero la diferencia entre las niñas y los niños. Porque inevitablemente por las redes sociales ya todas saben lo que es el feminismo y todos saben lo que es el feminismo. Pero el cómo lo tomen y el cómo lo reflejen a veces también es mucho por pena. Que yo veía como los niños se burlaban y las niñas se hacían chiquitas, chiquitas, chiquitas. Y que eso pasa también mucho en las marchas, en las actividades que inevitablemente te voltean a ver, porque la mayoría lamentablemente es la que no está dentro de, pues no lo pondría como un lado, pero sí hay polos. O sea, polos de que a lo mejor están más para allá, más para acá. Y así, pues creo que a veces es mucho eso que te señalan o te dicen, o tu misma familia, pero ¿por qué andas haciendo esto? O es que ¿qué ganas con esto? Y te cuestiona y te desanima y te dice, y yo creo que cuanto y más que te diga tu familia, pero ya las personas que tienen esa chispita y se acercan y su familia les dice eso, y es como, güey, poco a poco eso sí cala, pero afortunadamente muchas sí persisten. Creo que también algo que menciona Jos que es muy importante es justamente esta parte de la normalización de la violencia en todos los sentidos, en todos los sectores, de todas las edades, ¿no? Hay una normalización y una invisibilización también, y hay una censura también a este movimiento, porque pues lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Y justamente estando en esta zona, que son pueblitos, ¿no? Dicen, ¿cómo van a haber feministas aquí? ¿Cómo se van a atrever a realizar algo aquí, A no? querer cambiar A lo que querer hemos cambiar pasado algo. mucho tiempo. Ajá, ¿no? Porque justamente pues son estructuras familiares que han venido, que son muy arraigadas, que han tenido pues justamente esta de generación en generación, ¿no? Pasar estos Sí, heredado. ideales, Sí. estos comportamientos, ¿no? Que inclusive desde niños se les va adoctrinando para de qué manera vas a tratar a una mujer. Sí. Sí, desde incluyendo tus hermanas, incluyendo a tu esposa, incluyendo a tu madre misma, incluyendo a tu abuela. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo y estás creciendo con eso y no está cambiando en algún sentido, ¿no? También yo creo que eso es muy importante, el que pues se sigue adoctrinando de esta manera a las nuevas generaciones. Y como dice ellos, ¿no? También a veces creo que una gran traba que lo hemos visto, no siempre, pero pues sí, muchas de ellas, pues son las instituciones a las que hemos tenido este acercamiento, porque te ponen muchas trabas, ¿no? O sea, yo igual me pasó, me acerqué con la Dirección de la Mujer en Atlautla hace algunos años, y yo le fui a plantear un plan de pláticas justo para llevar a las escuelas. Y lo que me dijo la chica es que no tenemos dinero. Y yo, o sea, yo no te estoy pidiendo dinero. Le dije, mira, si tú me das y me autorizas, tienes la posibilidad de abrirme los espacios en instituciones educativas públicas de toda la zona, o por ejemplo del municipio de Atlautla. Si tú me dices, yo te puedo traer abogadas, yo te puedo traer psicólogas, yo te puedo traer activistas justo que están en este camino y que pueden ingresar y que pueden traer estas pláticas sin ningún costo, ¿no? Tú nos puedes proporcionar el material impreso, lo que sea, pero se hace, ¿no? Es que no, porque no hay recurso, no podemos ingresar, o sea, muchas trabas. No está bien, perdón, que te haya pasado que te digan como que
no sabes qué van a opinar las familias de que le estén llevando esa información a Sí. los niños. O sea, como que a mí también me pasó en su momento que... Pero es que esos temas no los pueden tocar. Ajá, es como Es que esos temas son muy como te dicen que es sensibles. política Sí. también y que es un tema sensible y que los niños no tienen la capacidad de entender y que si llega a haber algún problema, entonces las familias van a ir en contra de quien llevó la plática Claro. y que porque qué les estás metiendo en la cabeza, o sea, como si fuera algo mal. Está súper cañón eso, ¿no? Sí. Porque a pesar de que supuestamente estamos en una agenda política en donde pensamos en las mujeres y en donde no llegamos una, llegamos todas. No me veo censurada. Exacto. Y sí, pero o sea, se supone que estamos en esta onda de visibilizar nuestras luchas, pero finalmente las instituciones están dentro de esa, o sea, pinche pobredumbre donde invisibilizan todo, hay trabas, hay una cosa de que no hay recurso, a pesar de que uno está diciendo no vine por pinche recurso económico, ¿no? Vine porque hay otra necesidad ahí. Es lo que se me hace muy loco, como esta, o sea, como esta incapacidad como de comprender que si una se acerca como o busca acercarse también a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, es porque también desde ahí uno puede formar, ¿no? Y como cambiar un poco ahí, hacer preguntas, ¿no? Como más allá en esta onda colonizadora, sino más bien como qué estrategias, y que además el mundo, o sea, el conocimiento, la pedagogía y demás, tiene esas estrategias, ¿no? Para que la niñez pueda hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, también me parece muy loco como lejos de que las instituciones puedan aportar, ¿no? O puedan abrazar esto y también acompañar, de repente también pueda solo ser una traba más, ¿no? Ya de por sí tengo aquí toda una sociedad que me quiere linchar y todavía también tengo esto, ¿no? Sí, así es. Sí. Igual y como parte de lo que se optó más bien fue ya no tener como, digamos, esta parte intermediaria de acercarnos ya sea a DIF, ya sea al municipio, ya sea al ayuntamiento, a la Dirección de la Mujer, al Instituto de la Mujer, y fue nosotras mismas como colectivas tener este acercamiento con las escuelas, ¿no? Y hubo un cambio muy distinto y muy diferente porque hubo esa apertura, ¿no? Ya sea que con una maestra de la institución, que con la directora, el director, y planteándoles justamente el trabajo que habíamos realizado como colectiva a través del tiempo y los temas de los que se podía tratar y hablar, aceptaban, ¿no? Entonces era como, pues el que me está poniendo la traba es la institución, ni siquiera se lo han planteado a la institución educativa en sí. Entonces ahí sí fue como no, pues por medio de institución no se va a poder, entonces hay que acercarnos nosotros. ¿Y qué tanto lo han hecho? ¿Como en Atlautla y Tepe o como se han expandido más? Pues a Medellín suma. O sea, han traído pláticas así, tratar de bajarlas y meterlas en Casa de Cultura o en algún espacio, pues con víctimas, o me acuerdo que en algún momento hubo una plática de cómo hacer tu kit de desaparición, o de que vino nuestra Carmen, víctima de violencia ácida, a platicar de su experiencia, ¿no? Entonces, pues esas cosas que han habido, pues poco a poco. O los espacios también mucho que se abren en Tulpa, gracias a Karen, que también nos da apertura a un espacio pues seguro en donde podemos hablar. Sí, igual, pues hemos llevado pláticas en Atlautla, secundaria, preparatoria, ya hemos estado en la UPA, en la universidad también, en escuelas de Catzingo, y justo llevamos este tema a mí me resuena mucho, la violencia en el noviazgo y cómo va escalando, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es llevar un violentómetro, se le da a cada alumnito y vamos retomando como ciertas historias desafortunadas de feminicidio que mostraban patrones de conducta muy violentos que jamás fueron detectados o parados a tiempo, ¿saben? Entonces ya como que a los niños pues les impacta más, o los jóvenes, y ya como que se quedan así de, o sea, esto está mal. Y yo de sí, o sea, esto está mal, no debería de pasar en una relación, no solamente en una relación de noviazgo, sino también en una relación afectiva de amistad, ¿no? Sí, es que justo eso se me hace sumamente importante, como pequeñas acciones van escalando a algo más grande. Y por eso a mí me apasiona mucho hacer conciencia de todo esto, porque a veces
pensamos como, bueno, ¿para qué no? O sea, ¿para qué hacen la marcha? ¿Para qué hablan de esto? Pero digo, es que es tan importante porque cuando ya te metes en esto y investigas y sabes, como que dices, es que tan solo una pequeña acción, como una grosería, como un empujoncito, o sea, tan solo eso va a escalar a algo más grande, pero como no todos somos conscientes de eso, pensamos que es algo inofensivo y que no va a escalar a nada más, sino que va a quedar algo así. Pero justo también retomando lo que decían, por eso también la importancia de empezar a educar a las infancias con una perspectiva de género. Exacto. Porque desde ahí vamos a empezar a generar un cambio que sea más palpable, ¿no? Que de verdad podamos decir, a la sociedad sí está siendo más consciente de esto, sí estamos logrando hacer un cambio, ¿no? Exacto, sí. Sí, también, bueno, considerábamos que ese era un tema muy importante y lo del grooming, igual lo llevamos a ¿Nos pláticas podrías, sobre el grooming. bueno, la verdad es que yo no sé, pero nos podrías, como decir qué significa? Bueno, que pues el grooming es un modo de operar de personas adultas mediante redes sociales para poder relacionarse o involucrarse de manera sexoafectiva con menores de edad, ¿no? Entonces su mayor plataforma para poder, pues justamente capturar a estas personas, a estas personitas, pues es mediante redes, ¿no? Entonces hay mensajes, hay llamadas, justamente buscan a jóvenes que pues no tengan un círculo seguro, que estén todo el tiempo conectados a redes sociales, que sean vulnerables, que sean volubles, que sean justo menores de edad, ¿no? Para poder ellos tener pues un mayor acercamiento. No solamente va a ser con menores de edad, sino que también estamos hablando de la chica de 18 con el güey de 38, ¿sí? O sea, también existe esta parte. Y justo lo llevamos a las escuelas porque el caso de María de los Ángeles, de Ameca Meca, ella está desaparecida también desde el 2019, si no me equivoco. No, ella es Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe. Del 2022, Ángeles, es una joven de 19 años que conoce a una persona por redes sociales. Se quedan de ver en los Cocos, en Ixtapaluca, y pues hasta la fecha no se sabe nada de ella, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver estas investigaciones y demás, pues se dan cuenta que ya tenía meses hablando con esta persona y desafortunadamente desapareció. Entonces yo le comentaba a su familia si pues nos permitía llevar, creo mucho también el llevar el caso real a una comunidad te hace ser un poco más consciente. Sí, porque ya no es algo que quizá pueda pasar, es algo que pasó, es un hecho. Ya no es algo que está aparte de ti, ¿no? Ya es algo que es tu comunidad, puede ser tu vecino, tu vecina. Justo, o sea, es algo que ya pasó y es algo que puede pasar, ¿no? Entonces, esos temas son los que llevábamos más a las secundarias y preparatorias. Y en la UPA hubo una conferencia que hicimos el 8M del año pasado. ¿La UPA qué es para nuestros La UPA es la radioescuchas? Universidad Politécnica de Atlautla. Se encuentra entre Atlautla y Ozumba, pertenece al municipio de Atlautla y pues tiene en su mayoría ingenierías como licenciatura, carrera. Y pues tuvimos esta intervención, ¿no? Entonces sí me sorprendió mucho como el saber ver a la comunidad así como que muy choqueados porque justamente llevamos una plática del trabajo de las colectivas en la región, ¿no? De toda esta trayectoria que se ha tenido. Y muchos se interesaban, muchos nos hacían preguntas, pero también nos atacaron, ¿no? Hubo una chica que nos decía, bueno, entonces ustedes son como un grupo de porros. Y nos quedamos así de ¿Qué? te lo juro. Ay, no. Te lo juro, ¿no? Y nos quedamos así. ¿Qué onda? Sí, o sea, sí vi la cara de molestia de mis amigas. Qué fuerte, ajá. Y mis amigos así como de, o sea, luego vino que se encendió y todos los compañeros se quedaron así como de, ¿qué onda, no? Y yo le dije, pues mira, justamente por eso estamos aquí, porque hay personas ignorantes que por no investigar y por no leer un poquito hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y ya como que se quedó así, y ya le expliqué y le desenvolví así como todo, y ya se quedó así como que callada, pero, o sea, esa pregunta fue directa, ¿sabes? Fue una pregunta con el afán de ofender y de hacer sentir mal, ¿no? A lo mejor un poco es demeritar, ¿no? Lo que estaban haciendo, trabajando. Demeritar porque habían preguntas desde qué se ha logrado a través del feminismo, qué leyes hemos tenido a través de esta lucha y las contestábamos, ¿no? Pero cuando salió esta pregunta sí fue así como de... Es que igual creo que es una problemática muy latente aquí, ¿no? En estas zonas. Y más porque
pareciera que ya todos estamos enterados del feminismo, lo que ha logrado por nosotras, por nosotros, pero justo ya que lo llevas a la práctica, ya que estás ahí con la comunidad, específicamente esta comunidad, pues te das cuenta que no, o sea, muy pocas personas son las que realmente están enteradas de todo este movimiento y quiero pensar que también es un impulso a seguir trabajando, a seguir con nuestra chamba, de seguir haciendo conciencia, de seguir abriendo los espacios de este tipo de conversaciones y todo esto. Sí. Creo que pues es muy, muy importante el tener pues esta injerencia y esta participación, porque yo siempre o más bien yo siempre lo he dicho, yo considero que es primordial, indispensable desde la educación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, o sea, es primordial el estar desde ese punto, el informarse, el leer, el conocer, para que podamos ver un tipo de, pues quizá no cambio, pero justamente como lo dice Ara, ¿no? Bueno, ya sé que esto está mal, ¿no? El poder detectar conductas que me pueden poner en riesgo o poder detectar comportamientos que sé que no están bien, ¿no? Y yo contagiar a otra persona de eso y ella a otra y hacer una cadena que nos ayude también o que nos ayude entre todos a minimizar un poquito pues esta violencia que se vive actualmente. Sí, además esto que dices de cómo estamos atravesados por todo un contexto rural donde se van generando estas dinámicas, ¿no? O sea, de generaciones, desde cómo nuestras abuelas fueron tratadas, ¿no? Cómo nuestras bisabuelas también, ¿no? Como qué de esas historias también son las que nos hacen sentido actualmente para decir, es que yo no quiero eso, ¿no? O decir, es que yo no quiero eso, pero además tampoco quisiera que otras lo tengan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco como preguntar o ahondar en cómo la historia, cómo lo íntimo se vuelve colectivo, ¿no? O sea, cómo hay un interés en la historia personal y como en eso y llevarlo hacia la colectividad, ¿no? O sea, lo pienso un poco también como creadora, ¿no? Como una, como una mujer que piensa en sus ancestras siempre, ¿no? Y siempre las tengo muy presentes, ¿no? Y también saber cómo puedo reinventar la historia de nosotras, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la pregunta, no sé si es como claro el planteamiento de qué es aquello que me mueve para pensar en mi historia y en toda esta carga que tiene y en la historia también de mi comunidad. Pues yo creo que sí viene como desde un punto familiar, como justamente tú lo dices, partir desde conocer la historia en este caso es mi bisabuelita materna, el saber pues toda la vida que ella tuvo, ¿no? Para poder sostener, para poder criar, educar, mantener en todo sentido a sus hijas, a sus nietos, ¿no? Entonces, creo que el ver desde ese punto parte de mi familia, tanto paterna como materna, pues me ha hecho también pensar bastante, ¿no? El que sostenga esta lucha, porque me hubiera gustado que en algún otro momento ellas no hubieran tenido que vivir lo que vivieron. Claro. ¿Sí? Porque pues ha habido mucha violencia, golpes, muchas situaciones que a veces pienso y digo, ellas no tuvieron que haber pasado, Uh-huh. ¿no? Y que justamente hoy lo veo y las veo tan cercanas, tan amorosas, que me apoyan, que me escuchan, ¿no? Y digo, ellas me sostienen, mi madre me sostiene, mi padre, mis hermanos, ¿no? Que me apoyan muchísimo en todo esto. Y justamente también algo que me resonaba mucho es que muchas veces me decían, es que a ti qué te pasó. O sea, me hacían esa pregunta, ¿no? Como, ¿a ti qué te pasó para que estés involucrada? ¿O qué te hicieron para que te hubieras adentrado tanto? Entonces yo, o sea, sí me quedé así como choqueada, ¿no? Porque dije, bueno, para empezar, ¿por qué tendría que pasarte algo para poder Exacto, tomar conciencia de esto. inmiscuirse Sí. o tratar de ayudar a alguien más, ¿no? Afortunadamente yo pues no pasé por una situación tan grave, ¿no?
Pero justamente a veces yo pienso y digo, no te tiene que pasar nada para ser empático. Claro. O sea, no tienes por qué vivir algo tan desafortunado, tan violento, tan malo, para decir, ah, bueno, como ya me pasó, pues ahora yo me uno o ahora yo apoyo, ¿no? Creo que, pues desde la empatía, desde el cariño, también desde la rabia, ¿saben? Porque Sí, hay casos claro. que consternan mucho, dan mucho coraje y eso también, pues, te hace decir, esto no está bien y tenemos que hacer algo. Y justo como dice yo, o sea, metiéndote ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque a veces me entero de un caso y digo, tengo que hacer esto, o ya sea por redes, o ya sea presencial, o les escribo a ellas, ¿no? Y hubo una ocasión de un feminicidio que se dio en Tepetlixpa. Este cuerpo fue localizado en carretera, estaba desnudo, con evidencia de violencia, y lo que más nos, obviamente el mismo hecho nos indignó, pero algo que fue como así el puntito fue que acordonaron la zona con llantas. Llantas que estaban ahí en un predio, De basura. así como que las acercaron el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos, sí fue como de un boom. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo ahí, ¿no? O sea, no importa lo que pase, no importa si llegan o no, tenemos que hacer algo porque, pues, este feminicidio no se puede quedar así. Ella era una chica de Morelos que vinieron a tirar aquí a Tepetlixpa. Entonces, cuando hicimos esa protesta, justamente nos pidieron, antes de salir a la marcha, que no hiciéramos nada. Se acercaron y que por favor, que... O sea, fueron directamente con Ah, ustedes. sí, Ajá. de hecho me hablaron y ya después les dije, ¿verdad? Que dijeron, es que por favor no hagan nada, que está el informe, que no sé qué, y pues No, más, ¿no? bueno. Fue Sí. como de váyanse a la Quería chingada. pintar todo bonito. Ajá. Cuando acaba de pasar eso, y creo que fue enseguida, ¿no? O sea, nos juntamos y fuimos, y fue como la indignación de que estaban llevando a cabo el informe de gobierno, como Ajá. poniendo sus logros, no nada en contra del gobierno, pero pero sí mucho en contra porque no se estaba visibilizando. O sea, no se estaba nombrando lo que se tenía que nombrar. Y esa vez creo que fue cuando cerramos la carretera, ¿no? Sí, Cerramos la gasolinera Ujú. allá en el crucero. en de el Tepe. crucero de Tepe y donde están los arcos y la gasolinera la G500. Ahí cerramos todo, porque pues es una vialidad importante, o sea, Sí, aunque sí. somos radiadores pins. Por esa zona pasan mucho Carretera federal. Es carretera Sí, sí, federal. sí. Entonces lo cerramos y pues sí se hizo un desastrote y se nombró y se visibilizó y sí pasaba mucha gente y nos mentaba a nuestra madre. Pero pues Sí, nuestro dolor y te nuestra creo. indignación era mucho. Mucho más grande. Era mucho. Claro. Sí. Pues Totalmente. justamente Qué hubo ahí fuerte. una presión, pues muy grande, ¿no? Tanto mediática, porque llegaron como, pues todas las cámaras que estaban en el informe, y y pues también de la misma sociedad, de la comunidad, también fue como, ¿qué está pasando, no? Porque recuerdo que Sí. imprimimos el La noticia. encabezado de la noticia de que encuentran mujer desfigurada entre Nepantla y Tepetlixpa. Entonces la imprimimos así y pusimos varios consignas y igual con engrudo pegándola en En todas las en una de las calles. calles donde íbamos pasando. Para que la gente no volteara, porque a nosotros se nos hacía indignante que las personas voltearan a otro lado. Y que como que deslizaran la noticia. Así, Ujú, pues ujú. ya, ¿no? Así. Y nosotros era como, no, o sea, vean lo que está pasando acá en el propio pueblo, en la región. ¿Por qué la gente es tan indiferente? Es que yo creo que también algo que pasa es eso de que es tan fuerte aceptar que esto está pasando en mi comunidad, que yo la tengo en una perspectiva de que está tranquilo, de que está bien, entre comillas, todo bien, que es tan fuerte la realidad que es más fácil evitarla. O sea, de si no lo veo, si no veo esta noticia, si no veo lo que están diciendo, no existe. No, y Pero es aparte- justo para guardar tu comodidad y mi invitación también es, no, incomódate. O sea, incomódate porque esto está pasando y tenemos que hacer algo. No, y muchos lo que dicen es que no me está pasando a mí. Sí. Es que Ajá, no es también. nadie de mi familia, es que yo ni lo conozco. O sea, ¿por qué me voy a movilizar? ¿Por qué voy a hacer algo por alguien que ni siquiera conozco, no? Entonces, justo como dices tú, o sea, sí indígnense, sí salgan, sí protesten, sí griten, sí hagan todo, porque nadie está expenso de desaparecer, nadie está Sí, expenso eso es lo mismo que pasó con el mundial. de ser violentado. Mm. Toda que la gente decía,
no sé si vieron varias entrevistas que decían, sí, pues es que los desaparecidos se importan, pero ¿qué tiene que ver el fútbol? O no, háganlo, pero no lo hagan acá. O así, y es lo mismo que hacen todo el tiempo y que dicen todo el tiempo. O sea, sí, pero en sus espacios, sí, pero en sus zonas, sí, pero no acá. O sea, es como... O no son las formas. O no son las formas. Y creo que mucho también de lo nuestro es que la mayoría de nuestro activismo siempre ha sido pacífico. O sea, dentro de lo que cabe, no ha sido de que vamos a llegar y vamos a destrozar Palacio o bueno, la presidencia o vamos a hacer cualquier cosa, pero sí es radical en el sentido de que nosotros lo plasmamos mucho. O sea, para nosotros es muy importante, pero no hacemos lo que la gente señala todo el tiempo y que al final de cuentas es como la idea de la gente que piensa que el feminismo va a ser eso, ¿no? Y pues es muy triste porque al final de cuentas te estigmatizan por algo y ahí, no, o sea, no es como que todos tengan que conocer las ramas del feminismo, pero creo que el feminismo busca una causa general, o sea, y que cada una a su forma, pese a que todas somos un grupo, cada una tiene su propia rama, su inclinación, o a lo mejor algunas sí hacen iconoclasia, a lo mejor algunas otras no, a lo mejor algunas otras se llaman por algo más. Y ese es el punto de lo que hace nutritivo ese grupo, que todos nos sumamos entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que cada una de esas cosas, pues, nos suman y nos orientan a hacer más actividades y a lo mejor una tiene un sesgo para acá, a lo mejor unas se enfocan más ahorita como por ejemplo Bri le ha pegado mucho a las pláticas y a las conferencias y creo que eso también es súper importante. O sea, mi hermana hace otro tipo de función también y yo me centro más en desaparición, pero creo que a su forma todo eso se termina uniendo en un mismo punto porque hablamos de una misma rama que de ahí se derivan todas pues las injusticias, las desigualdades, la violencia, o sea, todo termina desembocando en un mismo punto. Y creo que también te llega un punto en el que te abrumas por tanto y que ves todo tan hilado y tan unido que es como, y ahora como, ¿no? O sea, ves una bola de estambre así todo enmarañado, pero ves el inicio y no ves el final, ¿no? Y ahí vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando. Y es enfrentarse pues a todo lo que eso implica, ¿no? Y que son muchas cosas que atraviesan una misma situación, pero que finalmente tú estás en medio y tratas de hacer algo, o sea, por tratar de sacarlo adelante. Y ni siquiera por ti, o sea, es por el bien general, por sumar algo diferente a donde estamos viviendo y tratar de ayudar a otras personas, que creo que eso es también mucho lo importante porque a veces la gente también piensa que lo hace uno por su propio interés o por lo que a ti te mueva y pues la verdad es que no. ¿No? ¿Y acaso, o sea, qué puedes obtener? Que te volteen la cara, que te vean feo, que te señalen, que te siga la policía, que te amenacen, que te insulten, que te señalen, o sea... Está bien tremendo, o sea, como que escucho esto, pienso en muchas cosas, creo que es muy fuerte cuando se junta esto que mencionabas de no voltear a ver, ¿no? Lo que está ocurriendo, creo que es muy fuerte cuando se junta como también esta como era de la inmediatez, ¿no? En la que estamos en el teléfono y solo scrolleamos, ¿no? Y es como de no centrar la atención en algo, pero al mismo tiempo también viene la normalización de la violencia, ¿no? En donde ya pareciera que, bueno, es que es una noticia que siempre está ahí y está muy cañón eso, ¿no? Porque está muy cabrón que, pues, que estemos en un país, ¿no? Con un estado que mate en tierra sus cuerpos y que no pase nada, ¿no? Entonces eso está muy, muy tremendo. Y por otro lado también pienso en cuál, o sea, digo, ya han ido respondiendo un poco de esto, pero como, ¿cuál es como el corazón de hacer esto, saben? Como esto que decías hace rato de ir encendiendo, esta metáfora de ir encendiendo como otras velas, ¿no? Como de, ¿cuál es ese motor que uno dice, voy a seguir, ¿no? Y que de repente todo está en contra de ti, pero es como de, no sé, respirar, pero voy a seguir, no sé. Bueno, a mí creo que lo que más me mueve y me llena esa chispa es querer que en algún momento, a lo mejor se escucha bien idealista y lo que sea, pero pues se vale soñar, ¿no? Que la situación cambie para el pueblo, que el movimiento siga y que a lo mejor, para mí, me gusta mucho la idea de prender velitas.
O sea, creo que esa metáfora me gusta mucho, pero que esas veritas en algún momento se vuelvan fuego. O sea, que arrase y que se expanda y que a lo mejor sí en algún momento hay alguna desigualdad, o hay alguna injusticia, pues puedan hablar, porque muchas veces no se habla, no se nombra y no se dice nada, es como de, ay, bueno, ya lo hicieron, ya me quedo callada. O sea, le pegaron a mi compañera, me quedo callada, le pegaron a mi mamá, pues me quedo callada. Y no es por ella, sino es por la misma situación de que saben que no tienen a dónde acudir, no tienen a dónde llegar, o no conocen el contexto de eso, no saben qué significa, se normaliza, se censura. Entonces a mí me gustaría que en algún momento eso vaya cambiando. Sé que hablamos de un proceso pues generacional que a lo mejor nos va a tomar bastante tiempo, pero también pienso en todas las cosas que se han logrado a raíz de todo lo que se ha impulsado y tantas leyes y tantas cosas. Entonces creo que a mí me gustaría eso, o sea, de eso es lo que me mueve, o sea, que en algún momento haya un cambio. O sea, ha habido cambios, pero que en algún momento llegue a haber más cambios y que podamos decir, ah, o sea, en un pasado era esto, o sea, era así, 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 y pasó todo esto y ahora estamos en este punto. O sea, y que las mujeres ya no se tengan que sentir de la forma en la que se sienten, o sea, que ya no tengan que haber esos espacios exclusivos en los vagones de metro porque las mujeres se van a sentir acosadas o porque las van a violentar de alguna forma, sino que la sociedad ya sepa que eso es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Y que hay ese cambio, no sé, eso es lo que a mí me mueve, que pase. Y que a lo mejor si en algún punto ya no estoy por cualquier razón, que siga, o sea, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Que a lo mejor ya no tengamos que ser nosotros, que a lo mejor en algún momento alguien más tome otra iniciativa y lo haga. Y no porque no lo vayamos a hacer nosotros, sino porque también se prendan más velitas y que otras personas también lo hagan. Y que lo hagan porque se interesen, porque les mueve y porque les llene también. Súper, muchas gracias. Sí, aparte también justo eso que dices me resuena mucho de que ya no, que se sumen más personas, ¿no? Para que, bueno, porque yo lo he visto de que generalmente aquí es como las que nos acercamos al movimiento, participamos suelen ser las mismas. Que yo espero que con el tiempo pues eso vaya cambiando, ¿no? Y que más chicas se puedan acercar, informarse y colaborar también, ¿no? En esta parte. Pero bueno, también si nos podrías compartir lo de cómo te acercaste a tu labor de la búsqueda de personas desaparecidas y cómo es esta onda. Ay. Lo que nos quieras compartir. Pues sí, pues creo que pues yo inicié por eso, o sea, porque a mí me llamó la atención y me movió. O sea, me movió y después gracias a eso yo entré a querer estudiarlo, pero mi idea de estudiar esa carrera era para ayudar. O sea, nunca fue como yo quiero hacerlo porque pues como forense o como perito ganas bien. Cosa que no es cierto. O sea, sí, pero no es cierto. O sea, para algunas personas que deciden hacerlo, ¿no? Pero a mí me movía mucho estudiarlo porque a mí me llamaba a ayudar y poder entender o analizar algo que en algún momento a alguna persona le pudiera servir. Entonces empecé a meterme por eso, empecé a aprender, porque casi todo mi conocimiento siempre fue lo que yo aprendí, fue porque yo me acerqué a las familias. O sea, en la carrera aprendí la noción básica científica, pero ya para aprender a buscar, aprender a rastrear, aprender a cavar, utilizar la varilla T, leer contextos, leer tierra, lidiar con autoridades, todo lo que se hace o que las familias tienen que hacer, lo aprendí precisamente de ellas. Entonces creo que el poco a poco ir conociendo y conociendo historias, pues eso fue lo que a mí me movió y me hizo quedarme, ¿no? Y desde hace, pues, casi 6 años estoy como que ha sido a la par. O sea, he hecho esto, pero también he hecho lo otro, ¿no? O sea, un poquito más de tiempo, no, un poquito menos de tiempo esto, pero que ha sido a la par. Esto de ayudar a familiares de personas desaparecidas. Y pues me ha servido mucho, he tenido maestras muy grandes que me han ayudado. Puedo pues a lo mejor resaltar a María Guayo, a Tranquilina Hernández, que buscan y que me han ayudado bastante en todo esto que es pues la Defensoría de Derechos Humanos enfocada a personas desaparecidas.
pues ha sido algo que pues a mí me llena y que siempre les voy a agradecer, ¿no? Pero creo que al final eso es lo que a mí me mueve y el hecho de haber creado un grupo. Ahorita estamos tratando de conformarnos ya como asociación civil, ya nada más nos falta soltar el billete, pero, Mm. pero eso es lo más importante. Pero conformarnos para poder tener más solidez y no por querer obtener algo nosotros, sino porque teniendo esa base legal, o sea, teniendo en cuenta todos los cambios legales que ha habido, nos sirve más a nosotros para poder ayudar. Entonces, de una u otra forma, pues Papelito sí habla y por eso, ¿no? Entonces, creo que pues he estado también en el Estado de México buscando, principalmente con el colectivo Mariposas, em, pero también he tenido la oportunidad de ir a muchas brigadas en muchos estados del país, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos estados. Estuve un tiempo también trabajando en la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y otro tiempo en el CEMEFO de Tabasco. Entonces, estuve dentro y fuera de instituciones y pues la verdad es que las instituciones no, o sea, no tienen muy poca empatía, tienen muy poca sensibilidad, mucha revictimización. No. Entonces, pues yo decidí hacerlo por fuera y pues básicamente eso, trabajo para ser solidario. O sea, es lo que hago. O sea, trabajo de lo que sea, de lo que podamos hacer, hacemos rifas y todo para ir a apoyar a otros estados. Porque pues lo que creo que es una decisión de vida, ser activista de cualquier forma, de cualquier sentido y también teniendo en cuenta que muchas veces pues por eso llegan a matar a las personas. Creo que en ese sentido pues sí he recibido bastantes amenazas en bastantes estados y es por lo mismo, o sea, no pasa de que te agarren a balazos, andes corriendo entre los montes con una pala y un pico y que eso solamente es la puntita y ni siquiera se acerca a lo que todas las víctimas sufren todos los días. Esa incertidumbre y ese sentido de una madre, un hermano, un padre buscando a su hijo, escarbando con las manos en la tierra, o sea, ver cómo esas personas cuando llegan a localizar excavan con sus propias manos y recuperan los huesos de sus propios hijos y que a veces es solo una parte, o sea, a veces es solo un hueso pequeño y que es lo único que piden, o sea, un huesito para poder descansar de una búsqueda que han llevado por años, 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 o sea, se me hace una cosa tan impresionante y tan impactante que creo que es lo que a mí me mueve a seguir en esto. Y también mucho el hecho de que todas las personas que buscan inevitablemente pasan un camino muy largo y terminan ya no pudiendo buscar. Entonces desarrollan muchas enfermedades, les duelen los huesos, les duele la espalda, ya no pueden caminar, se lastiman las rodillas, se lastiman la espalda, o se caen y se fracturan y ya no pueden buscar, o son personas ya de la tercera edad que ya no pueden seguir caminando, pero que siguen teniendo ese deseo de querer encontrar. Entonces de ahí mi iniciativa de querer buscar a solidarios, jóvenes de cualquier carrera, porque esto es interdisciplinario, y juntarlos en un solo lugar y trabajar. O sea, llevarlos a los estados, a cualquier lugar y coordinarnos entre nosotros y nosotros ir y caminar y caminar y caminar y caminar y buscar para prestar nuestros ojos y nuestras manos a donde las familias no pueden llegar. Esa es nuestra función. Es lo que nosotros hacemos dentro del grupo que hemos logrado conformar, porque no es solo mi esfuerzo, es el esfuerzo de todos mis compañeros que han estado ahí y que gracias a eso pues nos hemos ganado el cariño de las familias. Pero que pues al final se trata de eso, o sea, de poder apoyar y pues hacemos eso, brindamos asesoría jurídico-legal, psicología también, porque es bien complicado andar ahí, de repente ves a cómo llegan a localizar y pues las familias tienen ese sentimiento de que sabes dónde desaparecen, pero no dónde los vas a encontrar. Entonces, pues inevitablemente hay una ruptura emocional muy fuerte y ver cómo lloran, pues no, es una de las cosas más fuertes que he visto, ¿no? Yo en lo personal, yo no tengo mamá, pero creo que sí, o sea, me imagino a mi mamá en esa situación y pues diría yo que afortunadamente no tengo mamá porque verla pasar por una situación así, pues, pues no.
No, y también irremediablemente en todo esto, pues he encontrado a muchas mamás que me han acogido y que me han cuidado como su propia familia. Entonces creo que eso me mueve y me llena mucho. Y pues nosotros, aparte de hacer eso, también diseñamos un sistema específico para buscar en pozos. Entonces, con los mismos sistemas de rappel y todo lo que se hace, nosotros lo diseñamos a cargar el mínimo equipo posible para poder bajar a los pozos y recuperar furicos. Restos óseos de personas que lamentablemente han terminado ahí por la situación de la inseguridad del país. Pero pues sí, básicamente es eso y pues creo que te termina drenando mucho a nivel emocional, como dice Bri, eh, pues necesitas llevar terapia psicológica a fuerzas, porque Sí. esto te deja mal. O sea, te deja mal y creo que es para bien. O sea, tiene un precio, pero es para bien porque al final es lo que te mueve, ¿no? O sea, todo este sentimiento y todas esas heridas que vas coleccionando de cosas que te lastiman y te rasgan poco a poco, es lo que también te impulsa a sanar y seguir. O sea, creo que eso a veces es necesario porque no necesitas que te pase nada, pero si lo ves en otras personas también te duele porque somos humanos. Y Claro. entonces eso te impulsa y te impulsa y te impulsa y creo que es lo que también me hace levantarme cada día. O sea, querer seguir buscando un cambio, ¿no? A veces no es como que el cambio va a llegar a la puerta, o sea, tú lo tienes que buscar y lucharle y hacerle. Entonces, pues sí. Pues yo te agradezco mucho que nos compartas esto. La verdad es que lo recibo con mucho respeto y también de una forma muy sensible, ¿no? Porque pues son temas bien sensibles. Esta imagen que dice sobre una madre buscando a su hijo, un padre, un hermano, una hermana, es, pues a mí me rompe de cierta manera, ¿no? Como saber que se tienen que llegar a esos extremos, ¿no? En este país, ¿no? O sea, ¿de qué está hecho este país, ¿no? ¿Cómo está construido? Porque eso tendría que estar sucediendo, ¿no? Es como unas preguntas que lanzo así como, pues desde un sentimiento de frustración también, ¿no? Entonces, pues eso, muchísimas gracias por compartirlo, Jos. Bueno, pues me gustaría como ir cerrando con una pregunta sobre... yo pienso que a muchas de nosotras nos impactan estos temas, pero también nos importan, ¿no? Y yo creo que, o apuesto a que también muchas de quienes nos están escuchando ahorita también puede hacer que tengan dudas en tanto que han tenido una inquietud, pero no se han atrevido, ¿no? O en tanto que ven a una morra cercana que va a las marchas, pero a lo mejor ella todavía no está ahí. O a lo mejor quienes estén interesadas en esto que decían, tanto las pláticas, ¿no? Que ahorita te estás enfocando, como en también esta colaboración en brigadas de búsqueda y demás, como qué información podemos darle a nuestras radioescuchas sobre estos proyectos, pero sobre todo como esta labor, ¿no? O sea, si pueden compartirnos algo sobre invitarles a acercarse. Sí. Pues, pues sí, claramente hacerles esta invitación, esta apertura pues ya sea de una u otra forma colaborar, integrarse, informarse también con Colectiva Yosigua, con Colectiva Feminismo Zona Oriente Volcanes. Nos pueden escribir mediante la página, ver el trabajo que venimos realizando a través de redes sociales y justamente sumarse a estas actividades que pues tenemos, ¿no? A veces quisiéramos hacer más cosas, pero pues no tenemos a veces el tiempo o el recurso para poder llevarlas a cabo. El dinero, porque sí hay muchas cosas que tenemos en mente que quisiéramos hacer, pero También pues, si alguien muchas veces quisiera no se hacer puede. una donación económica, también lo pueden hacer por medio de redes, se pueden contactar contigo. Ajá, por medio de redes también se podría hacer. Hemos realizado rifas en este caso para poder recaudar algunos fondos. En este caso, pues ha sido los 8M, que como ustedes saben, pues 8M es como la fecha, aquí, el chido, ¿no? Para todo.
y justamente donde hay un mayor recibimiento y una mayor colaboración entre muchas chicas que muchas veces participan incluso por primera vez, ¿no? Entonces así como esporádico, pero pues ahí se van integrando, se van integrando. Eh, Eso, hacerles la invitación, es un espacio, un lugar seguro, somos colectivas de la región de los volcanes, pues solidarias, empáticas, que hemos venido realizando este trabajo, como lo dice yo, sin ningún tipo de lucro, sin una cosa a cambio, más simple, pues la gratitud, ¿no? De las familias, la gratitud de la comunidad. Algo que me llenaba mucho, que comentaba hace rato, es justamente esta parte de que algunas chicas que se han acercado conmigo han logrado interponer una denuncia, ¿sí? O dejar a su pareja que es abusadora, violentador, o que deciden tomar esta acción justo por la intervención que se ha llegado a tener, ¿no? Y eso para mí es súper, es como sí se puede, sí se hizo y sí se está haciendo, ¿no? Y saber que esta mujer pues va a poder apoyar a otra que va quizá a empatizar con la situación y que pues pueden ahí empezar a tener esta plática, ¿no? Para poder lidiar con ciertos problemas o situaciones. Entonces, chicas, pues son bienvenidas, las puertas están abiertas siempre. Como lo dice Joss, pues quizá nunca, o más bien quizá no sabemos qué nos depare o qué pueda llegar a pasar o que por una u otra circunstancia pues no sigamos tan llenas en este activismo, pero pues sí queremos que más mujeres se unan, ¿saben? Que más mujeres tomen esta iniciativa, que más mujeres tomen este liderazgo, porque a veces a mí me resuena mucho como es que eres la líder y como este sentido de la palabra líder se me hace como, pum, o sea, algo muy acá, ¿no? Y yo no siento el estar en esa posición aún o el tenerlo, pero también el que me lo digan, pues me hace tomar una mayor quizás responsabilidad, ¿no? Sí. Como en muchos sentidos, ¿no? Ya sea frente a las familias, frente a las redes, frente, como en todo este sentido, sí pues me suena mucho, pero yo quisiera que todas fuéramos líderes, ¿saben? Que todas tomaran esta iniciativa y que todas decidieran salir y hacer como le hice yo, o sea, pequeñas acciones son un cambio muy grande, son un cambio muy importante. No solamente creo fielmente desde tu persona, porque tú no puedes hacer actividades cuando en ti no las aplicas, ¿no? Entonces el hacer estas actividades, estas acciones poco a poco, va a ir cambiando muchas cosas para ti misma y para muchas mujeres que te ven, que te conocen, que te escuchan simplemente. O si tienen alguna iniciativa que también se pueden acercar a nosotros y nosotras poder respaldarlas. O sea, que ellas Buenísimo. si no lo quieren hacer por ellas solas ahorita, pues a lo mejor acercarse y que se les pueda brindar un respaldo y que después poco a poco ir respaldándolas, impulsándolas. Claro. Sí, porque Para sí que se ha dado, ajá. Súper. Sí se ha Además dado. tienen mucha historia, ¿no? Como que también me resuena mucho en este episodio de cómo van recordándose una a la otra, ¿no? Ah, esto fue tal año, esto fue aquí, esto fue acá, ¿no? Entonces como que ahí ya hay toda una historia, ¿no? Todas referencias en las que puedan también como, pues sí, justo acompañar a otras, ¿no? Que tienen intenciones de hacerlo. Entonces, Sí. pues agradecer mucho eso también. Bueno, a mí también me gustaría decir que sí, les llama acercarse a cualquier situación de búsqueda de personas desaparecidas, si estudian alguna carrera afín, criminalística, medicina, psicología, de verdad cualquier carrera, y quieren colaborar de alguna forma, pues también está el grupo, no sé si se los pueda pasar, y Sí, que se acerquen y nosotros a lo mejor brindarles y orientarles, porque creo, a mí se me hace muy importante que exista como un acercamiento a todo este lado de las familias y así, o si solamente pues quisieran conocer o acompañar alguna búsqueda o acompañar algún boletinaje o así, o difundir fichas, nosotros también hacemos fichas de diferentes partes del país y si nos ayudan a compartirlas, eso es una gran ayuda. Es lo que más les interesa a las familias, que se difunda, que se difunda, que se difunda y que la ficha de su familia pues siga rondando para que en algún momento pueda regresar a su casa. Entonces creo que eso es lo más importante, que regresen a casa y o sea, realmente muchas de las familias no buscan una pues justicia en sí, y lo que quieren es descansar.
si tienen información, si saben de algo, todo es completamente anónimo también. Están las redes, está el número de la asociación y ahí pueden mandar cualquier información, petición, ficha de su familiar, si tienen alguno de esta zona que no haya sido visibilizado. También nosotros hacemos ficha y le damos difusión en todo el país, entonces también ahí está la invitación por cualquier cosa que se les ofrezca y todo es anónimo, no necesitan nada y no cobramos absolutamente nada. Sí. Ojalá que nunca nadie más tenga que necesitar una ficha, ¿no? De esas, pero pues, dado las circunstancias, aquí hay también posibilidades y las redes sociales las vamos a tener anotadas también en la descripción, pero también si quieren mencionar algunas, pues que sean bienvenidas. Pues la red de la página está como Asociación Ponte en Nuestras Botas. Hay varias páginas, está el de Baja California y el de Baja California, está el de la Ciudad de México, el del Estado de México, a cualquiera pueden mandar mensaje y el teléfono es 663-123-8181. Ahí pueden mandar mensaje, siempre contestamos llamadas o mensajes, información anónima o fichas que quieran que se les elaboren. Ahí está, y también están las páginas de la colectiva, está como Colectiva Yoxiwalt, Colectiva Volcanes. Volcanes. En Instagram. Colectiva Volcanes en y Instagram. Feminismo Zona Ambiente Volcanes en Facebook. Y bueno, pues yo me quedo como con algo muy que me significó mucho, que hablaban sobre la rabia, ¿no? Que de repente la rabia también puede ser esta gran potencia, ¿no? De accionar. Entonces, me quedo un poco con eso el día de hoy y también con mucho agradecimiento porque hayan estado aquí, nos hayan compartido todo esto. Otra cosa, lo último ya que decías, Bri, es sobre las pequeñas acciones, ¿no? Anotaba aquí en nuestros guiones, porque hacemos guiones, una cita de Bell Hooks que tenía que ver con el activismo, ¿no? Que decía como que el activismo más básico que podemos ejercer en nuestras vidas es vivir conscientemente en una nación que vive en fantasías. Vivir conscientemente es vivir con una sana autoestima, afrontarás la realidad y no te engañarás a ti mismo o a ti misma. Entonces como que me significaba un montón eso que leía cuando me metía a investigar, como esta cosa de cómo en la cotidianidad también existen estas acciones, ¿no? Que hacemos, ¿no? Desde la conciencia, desde preguntarnos cosas. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias. Ya fue nuestra compañera Bri, Jos, Ara. Agradecemos mucho a las personas que están también detrás de estas cámaras, que son Carmen y Karencita, y agradecemos también al espacio Tulpa Café. Muchas gracias. Sí, pues también a manera como de cierre, pues invitarlas, ¿no? A unirse a estas causas, si así lo desean también a las colectivas, a informarse más, porque también parte de la razón de que estamos haciendo esto es para generar más empatía, que ustedes conozcan y tengan un acercamiento más, pues sí, más cercano a esto y podamos seguir generando y creando más cosas muy chidas para nosotras, las mujeres. Y pues como decía Daf, o sea, ¿qué te enciende de esta lucha? Algo así, ¿no? Pues simplemente el hecho de ser mujer, ¿no? Porque nací mujer, porque soy mujer y solo por ese hecho ya estoy inmiscuida o tengo interés en esto. Y pues igual agradecerles mucho por esto. Y esperemos seguirles trayendo más episodios muy chidos. Y sigan sobre todo también las páginas del podcast, que nos encuentran en Instagram y en todas las redes como @volcanaspodcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Adiós. Bye.